Mi cardiólogo dice que soy el 1 de 1.000.000, lo cual agradezco. Fíjate. O sea, no hay una explicación médica de por qué sobreviví. Claro. Y sí, fui muy desleal hacia mi persona, hacia parejas mías, mucho. Yo me prometí a mí mismo nunca más serle infiel a una pareja. Había cosas que yo no tenía en la bolsa, pero que las tenía aquí, las tenía aquí. Y en el examen psicológico me reprobaban, porque, y me lo sé de memoria, nocivo para la población estudiantil por sus rasgos de liderazgo. Y hasta casi nos agarramos a golpes, porque le dije, ¿qué quieres? Pues vengo de mi papá, se acaba de morir. Estamos muy mal educados conforme a la tercera edad. No están abandonados. La gente piensa en el abandono. Es que tu mamá no te abandonó cuando eras bebé. No, nunca me abandonó, ni yo la voy a abandonar. Y fue una decisión que se tomó en conjunto. La fama es un amante muy cruel. Te abraza y te seduce y de repente te suelta. Te puedo decir ahorita que hoy es mi peor época económicamente hablando por muchas circunstancias de la vida. Si tú cuidas y respetas a las mujeres de tu casa, vas a cuidar y respetar a cualquier mujer en cualquier lugar del mundo. Y por eso he dicho muchas veces que la gente me lo toma luego a mal, que digo, ella no es el amor de mi vida. He tenido 20 amores de mi vida. Ella es el amor en mi vida. Familia queridísima, bienvenidos una vez más a Isabel Lascurain Abre la Caja de. Primero que todo quiero agradecerles que se suscriban, que den like, que compartan los episodios que más les gusten, porque eso hace que esta comunidad cada día crezca más. Pues mi invitado esta semana es un talentosísimo y súper reconocido actor. Aparte es productor, aparte es director, es muy creativo. Sin duda, uno de los villanos más emblemáticos de la televisión mexicana. Tiene 32 novelas y 20 obras de teatro encima de su hermoso cuerpo. Lo hemos visto en infinidad de melodramas, conquistando al público con todos sus personajes, pero de malo es el más malo de Malolandia. Formó parte de este show maravilloso que se llamó Solo para Mujeres, que revolucionó, pues en su momento revolucionó todo. Hicieron suspirar al público femenino. ¡Sí! Ha incursionado como productor y director en teatros, principalmente como director en la famosísima serie El Pantera, misma que vi. Me siento muy contenta de que esté hoy aquí mi admiradísimo Alexis Ayala. Ah, qué linda. Gracias por la presentación. Aplauso de vuelta para todo tu equipo y para ti. Gracias. Ay, qué padre que Gracias. estás aquí. Qué bueno que Sí. ya coincidimos. Sí, caramba. Uno se queda luego con muchas ganas de estar. Y más cuando recibes la invitación y cuando es alguien que quieres. No sé si a ti te pasa en el medio, pero a mí me pasa mucho. Aunque no convives, sientes que conoces a las personas, sí, claro, porque te cruzas, te ves. Y aunque tal vez no convives tanto, quieres a las personas porque hay un reconocimiento de lo que hacemos, de lo que es el entretenimiento, nos entendemos. Sabemos lo duro que es, aunque la gente piensa que es muy sencillo, el hecho de poder estar en una cámara. Y yo agradezco mucho ese momento porque me hace muy vigente y me llena mucho de vida. Qué padre. Aparte que tienes una carrera de 36 años. Más 2 de estudio. Sí. O sea, casi 40. Sí. Igual que nosotros, sí. Sí. O sea, es que, ¿y sabes qué? Ahorita lo decíamos. 39. Pues yo entré a los casi 21. El 9 de agosto del 2025 voy a cumplir 60 años y lo digo con toda la boca llena de orgullo. El 9 de agosto. 9 de agosto cumplo 60. Feliz de la vida. En una segunda vuelta maravillosa que me permitió la vida. Yo tuve un infarto en el 2018, rudísimo. Mi cardiólogo dice que soy el 1 de 1.000.000, lo cual agradezco. Fíjate. O sea, no hay una explicación médica de por qué sobreviví, pero sobreviví. Y entonces vivo mi vida muy bonita y me gusta decir mi edad y me gusta verme bien a mi edad y me gusta cuidarme y soy muy disciplinado y como lo he dicho en otras ocasiones, soy tan disciplinado que cuando soy indisciplinado soy el más indisciplinado. Punto. Correcto. Y me dejo engordar y me como todo y me echo mi copa de vino, ya no tomo licor fuerte ni nada de eso. Y cuando me tengo que poner a dieta y bajar y esto y el personaje, pum, vale, entro con todo. Okay. Entro con todo. Cuéntame del infarto, ¿cómo fue? ¿Qué sucedió? Pues yo tengo una malformación en el corazón. Yo me pude haber infartado ¿De siempre? de todo. ¿Y lo sabías? No, no sabía. Ah,
Y eso, les voy a decir una cosa, me decía, Luis León Arrieta es mi cardiólogo, que también es cardiólogo de mucha gente del medio. A mí me lo puso Jorge Salinas cuando yo venía, se enteró del infarto y a mí me dio el infarto en Acapulco. Y ya de Acapulco me volaron en helicóptero para la Ciudad de México, que eso también siempre se lo voy a agradecer a Angélica Rivera. Ella me mandó el helicóptero para que me trajeran a México y no hay cómo agradecerlo. Son momentos en que está uno muy frágil, muy vulnerable de muchas cosas. Y ahí es donde te das cuenta del cariño, del afecto, del amor de las personas. Claro, 100%. Hay mucha gente... En las malas, dicen. Ahí en las es donde enfermedades la y en gente las te malas. agarra, ¿no? Claro. Y tú te agarras también de la gente. Y puede ser económico, puede ser emocional, físico, de enfermedad o lo que sea, pero ahí es donde te das cuenta de quién está. Y yo tuve muchos apoyos. Jorge me puso al cardiólogo y el cardiólogo, bueno, ya me atendió. Y ya cuando llegué a México, cuando iba a entrar al cateterismo, que entró aquí tengo la burbujita, ahí se dieron cuenta Pero espérame, estabas en Acapulco y de Ajá. repente, ¿qué? ¿Me duele el brazo o me duele la panza? ¿Cuál fue? A mí me dieron todos los síntomas que te puedas imaginar. Primero me solté del estómago y empecé a sudar mucho. Y entonces fui al baño y al mismo tiempo que estaba yendo al baño me dieron ganas de volver el estómago y era incontrolable. Y entonces estaba yendo al baño y estaba volviendo el estómago. Híjole. O sea, una imagen Ajá. muy poco agradable y muy fuerte porque además a todos nos ha pasado esta sudoración que Fría. sientes que pum y de repente caliente también. Y te mojas todo y yo parecía que me hubieran sacado de una alberca. Sudando. Y se me empezó a sumir el pecho y el brazo se me empezó a calambrar. Ya tenía yo mucho dolor en el hombro. A mí me dio todo el lado derecho. Por lo general, el infarto se refleja del lado Vi que te izquierdo. agarraste aquí. Sí. ¿Te Bueno, y dolió ahorita, este brazo? el derecho fue el que me ¡Qué dolió. loco! Sí. ¿Por la mano se me malformación del volteó corazón? Por el corazón. Y la mandíbula se me pegó. Me dieron ¿Todo esto en qué? Todos los síntomas. 5 minutos, Yo 10 pedí minutos. ayuda muy rápido, Isabel, muy rápido, porque desafortunadamente un director que había trabajado conmigo y con mucha gente, Mauricio, se me fue ahorita su apellido, murió de un infarto. Él murió del infarto porque no supo pedir la ayuda. Por lo general el infarto se refleja en el estómago, se siente mucho en el estómago. Y lo puedes preguntar, hay mucha gente que se tomó un Alka-Seltzer, que fue lo que le pasó a él, y o se tomó un Pepto-Bismol y terminan muertos, porque no vas. Hay una cuestión que te sientes raro. Yo hoy le digo a la gente, si te sientes mal y no entiendes qué te está pasando y sientes que el estómago y tienes como ansiedad y sudoración, aunque todavía no te esté doliendo el brazo, el pecho, vete al hospital. Claro. Es mucho más barato pagar 1,000, 3,000, 10,000, depende al hospital que vayas, de una consulta de emergencia y que te revisen el corazón y que te revisen todo, a que acabe tu familia en un galloso. ¿Me entiendes? Completamente de acuerdo. Y así. Por lo general en los funerales, cuando alguien muere por una enfermedad, la plática se convierte en enfermedad. Oye, ¿qué le pasó? No, pues se sintió mal y cuenta a la esposa que hizo esto y esto no lo hizo. Y entonces oyes las historias de otras gentes y cómo te comparten, hay que pedir ayuda. Y sí me dijo mi cardiólogo, si tú pides ayuda dentro de las 2 primeras horas, ya cuando él ya me había atendido, es muy probable que puedas sobrevivir. O sea, baja muy poco el porcentaje, un 20, 25%. Después de la 3ª hora, ya tienes pocas probabilidades de sobrevivir. Okay. Bajas al 50% menos y depende mucho de tu estado de salud, de tu fuerza física y sobre todo también algo que me decía Luis León, porque tuvimos una plática, Jorge me fue a ver como a las 2 de la mañana después del catéter, que ahí es donde supimos, porque no podía él entrar con el catéter normal, algo que hubiera tomado 20 minutos, tomó 1:40. Chocaba con algo. Chocaba, y entonces él tenía una especialidad que meten unos hilos como de oro y abren. Y entonces ahí se dan cuenta de que mi corazón está así como, ¿no?, apretado y tiene esta malformación. Fíjate, eso es muy chistoso porque nunca me he podido aprender el nombre. ¿Cómo rechazamos cosas, no? De la malformación, tiene un nombre. Sí, tiene un nombre. Pero él, cuando estábamos hablando en la madrugada, me decía, deberías de ser muy agradecido porque eres el 1 de 1,000,000. Esto era para que no sobrevivieras. Te dieron todos los síntomas, te dio todo. Pero también yo no me solté. Yo en mi cabeza, en mi mente, en mi espíritu, en mi ser, todo el tiempo, desde que me empecé a sentir mal, supe que era un infarto.
¿Supiste? por estas pláticas que se tenían. ok. Y también lo sabes. Eso también me dijo Luis León. El infarto es el único síntoma que el paciente sabe que se está muriendo. Sí, pero sabes al sincopar. Pues ahí. Pero también medio avisa. Ahorita que hablaste del Pantera, cuando lo mencionaste en la presentación, yo eso lo produje con Rodolfo de Anda, en paz descanse. Rodolfo de Anda era amigo mío, de mis amigos más longevos desde que teníamos 14 años. Y crecimos juntos en muchas cosas y luego terminamos produciendo juntos. Y él murió de un infarto hace 2 años. Y a él, una semana antes de que falleciera, él empezó a sentirse no bien. Correcto. Empezó a sentirse raro. ¿Qué es lo que estás diciendo? Y yo le dije, vete a checar. No, estoy bien. Y desafortunadamente falleció. Sí, Lo siento. medio avisó. Lo extraño muchísimo. Pero sí, como que te avisa. Cuando te sientas raro, ve al doctor. Es mucho más Completamente de barato. acuerdo. Mucho más barato. Completamente de acuerdo. Sí. Y entonces, te veniste a México, te puso Angélica. Sí. ¿Cómo se entera Angélica? Bueno, porque esto es algo que ya he comentado también. A mí cuando me da el infarto y le pido la ayuda a la mamá de mi hija, suena el teléfono porque yo me empecé a sentir mal desde la comida. Si te lo cuento en orden, yo estaba haciendo una novela que se llama Mar a Muerte. Yo iba a tener 5 o 6 días para ir a Acapulco, para hablar con la mamá de mi hija. Y ya estábamos nosotros en estos arreglos de separación. Juntos en la misma casa, pero separados. Y ya ellos estaban en Acapulco, era también verano. Y yo iba a tener 5 días, íbamos a hablar allá. Y de repente me cambiaron los llamados. Y me dijeron, grabas el lunes. ¿Ves? Y esto era un jueves, ¿no? Y entonces yo tenía viernes, sábado y domingo y hablé con la mamá, con Fernanda, y le digo, ¿sabes qué? No voy a ir. Me dice, no, ven, tenemos que hablar. Agarra un avión. Y yo me iba a ir en carro. Le digo, tienes razón. Entonces agarré el avión y me fui para allá. Y comí con mi hija y con la mamá de mi hija. Y luego en la noche, ya tuvimos una plática, ella y yo y demás. De hecho, hasta hablamos de qué se haría si yo muriera, ¿no? Fíjate. O sea, hablamos hasta de eso, de que nunca habíamos tenido esa plática, si el testamento y de quién podría ser una ayuda que pudiera estar si a mí me pasaba algo. Fíjate. No, creo que son pláticas que luego no tenemos. No tiene porque nos da miedo hablar de eso. Nos da miedo. Yo hoy con Cintia, ella sabe perfectamente a quién de mis amigos les puede hablar, con quién cuenta en qué. Y si con alguien no puede en ese momento, porque puede no poder, no es que no quiera, ¿con quién más puede recurrir? Porque son momentos en los que necesitas ayuda. Yo cuando falleció mi papá, Sergio Mayer, que lo amo también entrañablemente, es de mis grandes amigos, socios y hermanos, él me contuvo y él me fue llevando y guiando y me ayudó a resolver cosas. Que estábamos en producción del Pantera cuando murió mi papá y yo tenía mucha carga de trabajo, muchas cosas. Mi mamá me pidió que fuera rápido y él me dijo, a ver, no, aquí quieren abusar. Yo, Y eso es algo que yo tengo hoy muy claro con Cintia, mi esposa, Cintia Aparicio, y que en esa ocasión se estaba dando esa plática. Al día siguiente de esa plática, yo me levanté a estar con mi hija en la alberca desde las 9 de la mañana y a nadar y estar con ella. Y luego habíamos quedado de ir a comer, fuimos a comer con Roberta y ahí me empecé a sentir mal. Me empezó a dar asco todo y de repente empecé a pedir cosas que, pedí un Jumex de piña en un restaurante. ¿Cuándo pides un Jumex de piña? No, nunca, sí, no. Y luego Jumex, porque sí les dije, quiero un Jumex de piña. No, pues me dicen, qué loco. Pues a ver, de ahí, pero no es la marca de los que usan para las coctelerías. Ajá. Pues a ver, tráemelo. Y no me supo. Y entonces pedí una cerveza. Dije, igual estoy crudo porque me había tomado una copa de vino antes. Porque la cruda no te tienes que emborrachar para que te dé cruda. Sí. Con que entre algo de alcohol a tu cuerpo. Y tampoco la dejé. Y entonces les digo, perdón. Y ya nos vamos al departamento. Roberta se baja con la mamá y con sus amiguitos a estar en la alberca. Y yo dije, me voy a recostar, no me siento bien. Y ya como a las 6 de la tarde me levanté y les había yo dicho, les repongo la comida, vamos a cenar. Y me empecé a sentir mal, y muy mal, y el dolor, y esto, y lo otro, y todo. Y lo que te cuento, ¿no? Vuelvo al estómago, voy al baño, tal. Miedo, mucho miedo, porque además te empiezas a poner muy débil, empiezas a saber que
que está... Y todavía no le habías hablado a No, Fernanda y pues yo no decirle podía agarrar- SOS. Yo no podía ni agarrar el celular. Y suena el teléfono. Yo del baño, ya estoy en el baño, yo volviendo el estómago y defecando al mismo tiempo. O sea, mal, muy mal. O sea, una debilidad y Horrible, recargado sí. así, el bote de basura aquí. No, una imagen terrible. Salgo del cuarto, puedo contestar el teléfono y es Roberta. Papi, no voy a ir porque ya llegó no sé quién y no sé qué, no quiero ir a cenar, aquí me quedo. Y cuelga. Y yo, madre santa, y dije, ¿ahora qué hago? Y vuelve a sonar el teléfono. Y entonces me dice, oye, tu hija. Y le digo, no, necesito ayuda, necesitamos un hospital. Le digo, creo que me estoy infartando. Entonces subió en friega y de ahí me fui al Princess. En el Princess no me querían dejar entrar. ¿Por qué me fui al Princess? Porque si tú quieres que una ambulancia llegue rápido en Acapulco, tienes que ir a un hotel grande. A mí ya me había pasado una experiencia con mi mamá en un restaurante en la isla, en el Harris, que mi mamá se me desvaneció y todo. Pedí una ambulancia, llegó 45 minutos, Madre una hora santísima. después. Madre Ya estaba medio santísima. recuperada mi mamá. En el Harris se portaron increíbles en la isla y en Acapulco, increíbles. Ojalá que ya hayan abierto otra vez, hace mucho que no voy a Acapulco. Y bueno, entonces con esa experiencia, y luego de ahí ya me reciben. Ahí mi hija estaba conmigo porque no teníamos con quién dejarla. La mamá estaba arreglando cosas de la ambulancia para ver a dónde me llevaban. Yo ya en mi cabeza estaba diciendo entero, no te caigas, entero, no te caigas. Ay, pobre Roberta. Entero. Y Roberta está Ay, pobrecita. llorando, yo eso lo decía en mi cabeza, y ella es muy como yo. Y entonces la veo que está sentada llorando y le digo, Roberta, voy a estar bien. Dice, tengo miedo, papi. Le digo, no tengas miedo, voy a estar bien. Se seca las lágrimas. Me dice, porque tú me lo dices, yo sé que sí. Yo te creo, papá. Palabras más, palabras menos. Y eso fue para mí como un fuetazo de vida, de aferrarme. Que eso me lo decía Luis León esa noche que estábamos platicando Jorge, él y yo. Lo importante que es no soltarte, lo que representa la esperanza en el ser humano, ¿no? Sí, dicen que el 70% de las buenas reacciones en enfermedades es tu actitud y tu Sí, pensamiento. Sí, yo no me quería morir, como no me quiero morir ahorita. Ujú. O No, sea, ni yo. Aguanta. Vivir es maravilloso, es muy bonito. Con problemas y sin problemas, con escasez o con abundancia. Vivir es increíble. Increíble. Y puedes estártela pasando de la... Y voy a usar esa palabra, y puedes estar alegre. Porque la alegría es un acto consciente, la felicidad no. Yo puedo estar alegre teniendo un problema tremendo. Pues ni modo, así es la bronca. Porque ese es un acto consciente. La de acuerdo. felicidad es un momento al que de repente llegaste por el proceso de llegar. Pero bueno, después de ahí del Princess me llevaron a una clínica en Avenida de las Naciones que la tiene el doctor Alfonso H. Luz. Y me encanta decir su nombre, siempre que platico de esto lo digo. Luz, su apellido era Luz. Fíjate. Yo creo en Muchas esas señales, cosas. ¿ves? Yo creo en esas cosas. Pero entro, me hacen un electro, me ven, están dos doctores jóvenes ahí en urgencias, en esta clínica que resolvieron también muy bien. Me dicen, no, pues usted está mal del estómago. Yo ya no podía ni moverme. Yo digo, no sé cuánto tiempo habría pasado en esto, llevábamos menos de una hora. Y llega Alfonso, porque su esposa es fan, y él también, de Alexis Ayala, y lo agradecí mucho. En ese momento agradecí mucho ser una persona pública y conocida, Claro, claro. y que alguien me quisiera, porque él estaba en una comida en un restaurante, entonces fue para ver, porque le dijeron que estaba mal del estómago, entonces para invitarme al restaurante, tomar una foto, y ya Alfonso, me ve. el del lugar. El del lugar, el dueño de la clínica, el Ajá. doctor. Y entonces me ve todo jodido y ya revisa el electro y me dice, ¿ya sabe qué le está pasando? Y le digo yo, pues más o menos, ya no podía irme a hablar, me está infartando. Le digo, sí. Ahí ya tuvimos por certeza que era un infarto. Ya nos lo dijo un médico. Me dio nitroglicerina y me dio morfina. Habló a la clínica Magallanes, que es en el Acapulco Viejo. Consiguieron a un cardiólogo que era el único que estaba en Acapulco en ese momento. Todo el mundo se movió muy rápido, que se llama Norberto Matadamas. No mata caballeros. Por lo menos. Entonces, sí, señor. pues encontrarle el sentido del humor a las Claro, cosas. claro. Y se portaron increíbles, y entonces de ahí tuve otro viaje en ambulancia a la clínica Magallanes de 50 minutos, pero ya iba yo controlado. Entonces ahí ya me empezó a recibir, me recibió Norberto,
tenían la jeringa con para adrenalina ponerte. y tenían la cosa de los choques para revivirme si hubiera sido necesario. No morí, no me desmayé nunca. Bendito sea Dios. Nunca me solté tampoco. Dios no quiso. Porque por más que uno quiera, si Sí, aquel el de no arriba quiere, dice... y no quiso, y él no me soltó, y yo nunca me solté. Yo no soy religioso, pero sí soy muy creyente de Dios y de la Virgen de Guadalupe. yo también. Muy creyente. Chócalas. Yo, mientras estoy hablando contigo, estoy dándole gracias a Dios. Siempre en una pausita y le doy gracias a la Virgen. Eso lo he hecho de toda mi vida. Así me educaron y lo agradezco. Y ahí, bueno, ya me atendieron y de repente él me dio una medicina para provocar una trombólisis, o no me acuerdo cómo se llama, que los trombos pudieran atravesar y pasar. Eso te lo tendría que explicar un médico. Y de repente, ¡pum! Sí, un anticoagulante, ¿Cómo digamos. estoy? Así. Ok. Y entonces le digo al doctor, ¿Ya? ¿qué tengo que hacer? ¿Qué me tengo que tomar? Tengo que agarrar un avión. El lunes tengo llamado. Y él está con su reloj así viendo el reloj. Y me dice, ¿usted no entiende, señora Ayala, que se está muriendo? Le digo, ¿cómo? Me dice, no, yo en tanto tiempo necesito que usted se me ponga igual de mal o peor. Pero tengo que estar pendiente aquí de qué hacer, porque si no lo tengo que abrir. Jesucristo. Jesucristo, superestrella. Sí. Y entonces ya me quedo así y le digo, ok, ya para esto ya habían pasado varias horas, ya de que me estaban revisando y ya me tenían conectado con suero y todo esto. Entonces le digo a la mamá de Roberta, habla Fernanda, ahí están en mi celular, teléfono de tal y tal ejecutivo, teléfono del productor, y pues diles que no llego, que aquí estoy y que lo que está pasando y que bueno, pues que resuelvan. ¿Por qué? Porque pues no, nuestro trabajo no para. Exacto. El show debe continuar. Exacto. Y se tiene que resolver. Pero soy un príncipe de Dios, como tú eres una princesa de Dios. Amén. Todos somos príncipes de Dios. Si Dios es rey y todos somos sus hijos, ¿qué somos? Todos somos príncipes. Pero nadie se la cree. Yo sí me la creo. Yo también me la creo. Yo me la creo. Y Dios siempre me cuida y no me suelta. Y, ¿sabes? Me esperaron en la novela más de 2 meses para que yo regresara a grabar. Todo el mundo se portó increíble. Trataron de ver qué se necesitaba, cómo se necesitaba. La prensa se portó muy bien. Cuando yo llegué a la clínica Magallanes, por primer trayecto de que me mandó Alfonso para allá, ya estaba la prensa fuera de la clínica. ¿Cómo se enteran, verdad? ¿Cómo se enteran? Sí, qué barbaridad. Pero te digo una cosa, a mí me pasó en sábado el infarto, el 30 de junio del 2018. Y ellos no sacaron la noticia hasta el lunes, cuando supieron que yo ya había sobrevivido. Y eso se los voy a agradecer. Qué bien, sí. Muchísimo. Nadie dijo nada. Ya ellos tienen un chat que le llaman el chacaleo, donde se hablan y donde esto y donde todo. Todos los medios están en ese chat, o la gran mayoría, o por lo menos los más importantes. Se portaron increíbles. Y eso se los voy a agradecer mucho, porque no me estaban matando antes de tiempo. Claro. ¿No? Energéticamente no te estaban matando antes de tiempo. ¿Estás de acuerdo? Así es. Que ahora les bromeo mucho cuando empiezan con que mi mujer viaja mucho, Cintia viaja mucho, porque además está asociada en una agencia de viajes. Ella es muy movida, ella se mueve mucho. Y entonces cada vez que la ven a ella, se acaba de ir a Suiza a esquiar y a otras cosas, y yo me quedo aquí en México trabajando. Se están divorciando y les digo, no me echen la sal, no me echen, o sea, llevan 2 meses preguntándome porque me ven llegar solo a un evento o algo, no me echen la sal, no me carguen de esa energía, por el amor de Dios. ¿Cuántos matrimonios llevas? Cintia es el 4. No, bueno, ya esperemos que sí el último, ¿eh? Sí. Pues mira, te voy a decir una cosa. Yo estoy muy consciente que soy un hombre muy difícil. Muy difícil porque soy muy pragmático. Soy muy cuadrado en muchas cosas. Ajá. Soy muy disciplinado de otras. Así como te dije, creo que hay cosas que caminan de una cierta manera. Obviamente hay que relajarse en muchas cosas en la vida. Pero la edad te tiene que haber vuelto más tranquilón. El infarto me volvió más tranquilón, pero yo nunca he sido una gente que he sido traidor o desleal a mi pareja. Yo esa decisión la tomé desde los 30 años. Yo tuve la fortuna de vivir, al igual que tú, los 90s. La fama de los 90s.
el no poder caminar en la calle, el estar en un restaurante que te pidan 50,000 fotos y que te abran las puertas, lo viví, lo viviste. No todos tienen la fortuna y menos hoy de vivir eso. Así es. En esa época, evidentemente, con 26, 27, 28, 29 años, hombre, por favor, Claro, ¿no? claro. Y sí fui muy desleal hacia mi persona, hacia parejas mías, mucho. Y también estuve asociado, me invitaron a sociedades de antros y de esto y de teatro bar. O sea, ¿eras reventado? ¿Eras muy reventado? Sí, tuve mi época. Yo pasé muy rápido por excesos y por vicios y todo eso. Pasé muy rápido. Porque siempre he sido un hombre muy de casa, muy de familia y siempre he sido muy responsable de mis padres y de mis hijas. Siempre he sido proveedor y siempre me ha dado miedo no ser un buen proveedor. Y soy proveedor desde mis 20 jóvenes, desde mis 17, 18. ¿Por qué eres proveedor desde tan joven? Porque había la necesidad de proveer, Ah, ok. ¿no? Ok, y ayudar en casa y ayudar así. en casa y me educaron a darle a tu mamá lo que puedas y después ya empiezas a hacer cargo de esto. Mi padre enfermó a una edad muy joven, lo operaron 2 veces a corazón abierto, de ahí yo heredé, tuvo una parálisis facial, tuvo Parkinson, tuvo una serie de cosas, pero me educaron muy bien y lo agradezco. Y Dios ha sido muy generoso conmigo y entré en una carrera en la que, bendito sea Dios, me ha ido muy bien. He tenido momentos desafortunados como todo mundo. De repente he ganado muchísimo dinero. Te puedo decir ahorita que hoy es mi peor época económicamente hablando por muchas circunstancias de la vida. El infarto, yo dejé de trabajar 2 años. Después de que me esperaron, fueron casi 2 años que dejé de trabajar y luego vino la pandemia. Uy. Pero los gastos fijos siguen siendo fijos. Así es. Y la nube tenía agua, pero se empezó a quedar seca y entonces el pasto dejó de estar verde. Y entonces también hay un divorcio y también hay esto. Y entonces empieza el trabajo otra vez y mi nube empieza a tener agua y me encuentro en la vida que me la mandó Dios a una Cintia Aparicio, que hoy es mi esposa, a enseñarme muchas cosas. Y yo te puedo decir que yo he vivido con ella cosas que no viví en 55 años de edad. Con Pues sí, ella las viví. Pues sí, y sabes que El viajar, sí, el enamorarme de la mujer y no del amor. El vivir el amor y la sexualidad en el amor y no en el sexo. El tener que estar porque quiero estar y no hacer cosas para ser aceptado o para convivir. Y por eso he dicho muchas veces que la gente me lo toma luego a mal, que digo, ella no es el amor de mi vida. He tenido 20 amores de mi vida. Ella es el amor en mi vida. Y eso no lo había tenido. ¡Qué bonito! Pero es una realidad, ¡Qué bonito! No es romanticismo. No, pero aparte, a ver lo que yo te decía, la edad, la madurez, el tiempo, las enfermedades, el subo bajo, te ponen ya en una situación en la vida que, No, bueno, y estuve a punto de morir. Claro, por eso, estuviste a punto de morir. Y eso te cambió el chip, Sí. tan. Y me la trajo, la vida me la presentó ahí y se dio la oportunidad. Claro, lo que te decía, yo cuando viví la etapa de excesos y de todo esto y de show off, ¿no? Y de presumir aquí. Sí, todo, sí. Me metí a el ego se nos pone hasta acá terapia arriba. con un psiquiatra experto en adicciones y muchas cosas y dejé 5 años de mi vida de tomar y de todo y a mis 32, 33 años por ahí hablando con él y todo esto en la terapia, yo me prometí a mí mismo nunca más serle infiel a una pareja. Y me lo prometí a mí, no me serme desleal a mí. ¿Para qué me hago tonto? Mejor estoy soltero y ¿quieres salir? Vamos, ¿quieres salir? Vamos, órale. Pero si yo me elijo a mí contigo, que eso lo he dicho antes también, y eso me ha venido surgiendo a raíz de que estoy con Cintia y que he aprendido tantas cosas, yo no la elegí a ella como pareja. ¿Quién soy yo para decir yo te elijo a ti como mi pareja? Yo me elegí a mí para poder ser pareja de ella y ella me aceptó. Y ella se eligió a ella para ser pareja mía. Entonces, eligiéndonos a nosotros mismos para estar juntos, entonces sí podemos decir que nos elegimos mutuamente. Pero si no, ay, me gusta, yo la elijo. A ver, ¿qué onda, Isabel? No es cierto. No funciona. Entonces te riges en base a las emociones y las emociones te llevan a un problema y te llevan a discutir y te llevan a gritar y te llevan a hacerte la ley del hielo y te llevan a una serie de cosas que todos las hemos vivido. Sí, sí. Porque todos venimos enfermos y cargando cosas y no nos enfrentamos a nosotros mismos. Y luego vivimos romantizando que mi pareja es mi mejor amigo. No es cierto.
Es la mentira más grande, porque a tu mejor amiga no le hablas mal, le hablas fuerte cuando necesita oírte. No le das un consejo, pero le das tu opinión. No le dejas de hablar, no esto. Cuando eso sucede es porque las emociones rigen. Y con Cintia yo he tenido esta fortuna de irnos haciendo amigos. Y cuando nos damos nuestros agarrones fuertes, de repente decimos, ¿y si hacemos a un lado a los esposos y se sientan a hablar los amigos? Mira. Entonces eso nos ha dado una parte padre. Además estamos trabajando Una buena fórmula. juntos. Sí, estamos Claro. trabajando juntos. A hacer una obra de teatro donde nada más estamos ella y yo. Las mujeres son de Venus y los hombres ni madres. Llevamos 1 año y medio en cartelera. Ahorita, en el nuevo Teatro Versalles. Padrísimo. Empezamos dando funciones los sábados, ahora ya damos funciones los domingos. Es maravilloso trabajar con alguien que amas. Maravilloso. Porque además todos trabajamos con peligroso cariño y también, afecto. ¿no? Pues depende cómo lo veas. Sí, claro. Es que, a ver, Hay que dividir hay lo veces laboral que de lo funciona y personal. hay veces que no funciona. Si lo divides bien, va a funcionar. Sí, sí. Porque al final, o sea, si tú tienes que cantar con alguien, estás enojado, tienes que, o sea, la gente paga un boleto. Sí, sí, claro. Y Tienes que tienes salir. que sacar. Sí, sí. Y sonreír. Y nos dedicamos al entretenimiento. Es maravilloso el trabajo que tenemos. Porque no importa lo que estemos cargando nosotros, yo te voy a hacer a ti que olvides lo que estás cargando. Y eso es un regalo que nos dio Dios. Sí, pero es, Y que híjole, nos damos a qué nosotros difícil mismos. Es muy duro. Uf, Es muy duro. qué difícil es cuando has pasado por momentos duros. Pero bueno, vamos arrancando. Ya arrancamos. Pero no me callo, así que- tu niñez, cuéntame de tu niñez. Maravillosa, padres amorosos, no, en una parte de familia, de afecto, de amor, de cariño, de enseñanza, increíble. Nunca me faltó un abrazo de mi padre, nunca me faltó un abrazo de mi madre, nunca me faltó también la disciplina de mi papá. Mi papá era duro, era un hombre que era muy exigente para muchas cosas. Ajá. Él viene de una familia en la que fue educado por su mamá y por su abuela, y más que nada por su abuela. Entonces, tampoco había una cuestión económica pudiente de ninguna manera. En las fotos de la primaria, que ya no las tengo porque me las robaron en una mudanza, tú ves a mi papá descalzo. Y estaban los niños de guarache y estaban los niños de botita. Y mi papá era de los niños que no tenían ni para zapatos. Él aprendió mucho, hizo mucho en la vida, nos enseñó mucho a mi hermana y a mí. Mucho de muchas cosas. ¿Tu hermana es mayor o menor? Mi hermana es menor. Ok. 4 años menor, sí. Pero siempre estuvieron ahí, siempre intentaron darnos lo mejor en todos los sentidos de la vida. Económico, yo vivía en una unidad del ISSSTE en Avenida Universidad, que no tiene nada de que nadie sentirse avergonzado, No, ni nada. mucho menos, pero iba a un Alexander Bain y estaba en un club de golf México. Y eso porque mi papá decía, a ver, la vida tiene más cosas, ¿no? Y hay que saber con quién te relacionas. Y hay que ver que hay cosas que puedes aprender de la gente por imitación, porque los escuchas, porque preguntas. No tiene nada de malo preguntar y decir no sé. Es mejor decir no sé, abrir la boca y quedar como idiota. ¿Y cómo descubres que quieres actuar? Pues es que es el cliché del que hablamos todos. No sé si a ti te pasó, pero yo de repente, yo no vengo de familia del medio, y estábamos en la casa y veíamos siempre en domingo. Los sábados veíamos Cine Permanencia Voluntaria en el Canal 5, ¿no? Nos echábamos todas las películas y el domingo era ver, siempre en domingo. Y entonces yo veía que salían Lucero y Lucerito, ¿no? Y que salían todos los de Chiquillades, que salía Menudo y que salía Luis Miguel y que les gritaban y que esto. Y yo decía, qué padre que te griten, qué padre que seas alguien, que hagas algo. Y les decía, un día me van a ver ahí en la tele. Yo no sabía si quería actuar. Yo no sabía si quería Ay, ¿de cantar. verdad? Yo no sabía qué quería. Yo veía la tele y veía lo que pasaba con esos niños, porque además, de alguna manera, por esta cuestión de economía y por donde yo vivía y la escuela en la que estaba, yo era muy buleado de muchas cosas. ¿Muy buleado? Muy buleado. Ok. O sea, me molestaban mucho. Hoy le dicen bullying, entonces lo digo en el lenguaje de hoy, pero me traían jodido de muchas cosas, ¿no? Y de, ay, el naquito güerito y el esto y el otro, pero también, que eso lo aprendí después, cuando fui más grande, siempre me he visto bien. Y no tiene nada de malo saberse a uno que se ve bien y que es guapo y que es hágale como ágil puede. y que es bueno. Así Siempre fui es. bueno para los deportes. Y entonces había cosas que yo no tenía en la bolsa,
pero que las tenía aquí, las tenía aquí. Y cuando yo salía a competir, yo ganaba la medalla de oro en 110 metros con vallas. Y cuando yo... ¿Eras bueno para el deporte? Muy bueno para el deporte. Para lo único que no fui bueno fue para el fútbol, soccer. Nunca me gustó. Nunca me gustó. Entonces, había ahí como muchas broncas y todo esto. Y ellos, bueno, en este afán de darnos lo mejor también, pues como chavo de repente no entiendes, o como niño, los niños somos muy crueles, son muy crueles. Hoy en día siguen siendo. Pero son crueles porque esa es la educación que les dan los papás, o la que les damos, ¿no? Es lo que aprenden. ¿Por qué naces en Estados Unidos? Porque mi padre trabajaba en el consulado americano, mi madre es cubana, nacionalizada americana, mi mamá vivía allá, mi padre organizaba los eventos para los latinos en California, y mi padrino Rogelio Gudiño y mi madrina Ilse Van Holtz eran muy amigos de mi papá. Y entonces ellos le llevaron a mi mamá. Así le se conocen tus te la papás. vamos a presentar ahí en la fiesta y ahí se conocen. Y después, pues, el trabajo de mi papá acaba ahí. Mi papá se va a San Francisco, California, a buscar nuevas oportunidades y terminó naciendo en San Francisco. Ya después, cuando tenía 8 meses de edad, llegamos a México. Pero tu papá es mexicano. Mi papá es mexicano. Correcto, ok. Muy mexicano era. Muy mexicano. David Ayala, en paz descanse. ¿Y tu mamá, muy cubana? Muy americana. Muy americana. Porque ella llegó muy niña a Estados Unidos. Entonces, aunque tiene su raíz cubana y todo esto, toda la familia, pues llegó muy pronto a Estados Unidos cuando se dio todo lo de Cuba y lo de Castro. Claro. Oye, ok, entonces muy bueno para el deporte y veías la tele y decías, ah, mira. Yo quiero estar ahí. Yo quiero estar ahí. ¿Y cómo llegas ahí? Yo, por circunstancias de la vida y todo esto, entro a las artes marciales con el profesor Jaime Delgado, una escuela que se llamaba Tlalocan, y me empiezo a meter de lleno, y estaba yo 10 horas haciendo karate. Ok. ¿Qué llegaste a hacer? Cinta negra. Entre que me daban clases y yo le ayudaba. Él era el sensei y yo era el senpai. Yo era su ayudante, ¿no? Ok. Y después yo empecé a tener mis propios grupos a donde yo daba las clases. Y en uno de los grupos estaban Gilberto Trujillo y Raúl Trujillo, Imagínate. hermanos de Valentín Trujillo. Ajá. Y un día me dicen, oye, tenemos problema con un stunt y coreógrafo. ¿Tú podrías montar una coreografía de pelea y doblar a mi hermano? Y dije, claro, por favor. Y entonces la película se llamaba Yo el Ejecutor y se filmó atrás de la alberca olímpica, la escena en la que yo hice. Y en esa escena yo doblé a Valentín y tengo que montar, y fue mi primer encuentro con las cámaras de cine. Y dije, esto es una locura. Cuando vi... Sí, el set y las cámaras. Las y cámaras las luces. y las luces y esto. Y Valentín se portó increíble. Nos hicimos muy buenos ¿Qué edad tenías? amigos. No, hombre, tenía 18 años. Ok. 17 para cumplir 18. Después yo le di clases a Valentín Chico, a los hijos de Valentín y Patti. Yo les di clases de karate. karate? De karate. Y luego ya les dejé de dar clases porque entré al CEA. Yo entro al CEA porque yo iba a ir a competir a una competencia que se llama WACO, World Association Karate Organization, que se iba a hacer en Florencia, Italia, en Europa. Y finalmente pues vamos a todo esto del CEDOM y esto, y quiénes van a ir, y en esta preselección nacional, selección nacional que se iba a hacer. Para ese momento de tu vida tú decías, yo voy a ser karateca, voy a Pues vivir de karate. Yo quería ser olímpico y yo ya estaba trabajando con Valentín como stunt. Entonces, Stunt es esto, explica lo que es un doble que hace las escenas de acción en lugar del actor, ¿no? Yo me he doblado a mí mismo muchas veces, ya no lo hago. Ya lo dejé de hacer por ahí de los 40. Dije, ya no. Ya no me toca. Bueno. Pero yo me hice atropellamientos y cosas porque lo aprendí a hacer. Pero como no encontraba yo fuera de Valentín una manera de estar en el medio, cuando a la competencia de la WACO nos dicen que nosotros pues, nos tenemos que pagar el hecho de ir. Y además las Olimpiadas eran taekwondo y yo lo que hacía era Shotokan. Estaba como muy iniciándose apenas el hecho de que el karate estuviera en las Olimpiadas y no era el arte marcial que yo hacía. Entonces yo mandé una solicitud al ejército de los Estados Unidos para entrar.
Entonces yo tenía conocimientos de fotografía, de laboratorio, de revelado, de todo, porque mi papá también era fotógrafo profesional. Él era muy movido. Él buscaba siempre el modo de que no faltara nada y de que él aprendiera mucho. Empíricamente aprendió mucho. Y un amigo mío, Vladimir Soto, en ese momento Lubel, después se cambió el apellido por cosas de él, estaba trabajando en un crucero en el Mediterráneo. Y entonces un día me habló y me dijo, güey, esto es el paraíso. Y él era garrotero. O sea, Ok. pero pues con 18 años Claro. me dice, te vienes a Europa, nos echamos a Europa y aparte vamos a ganar dinero y esto y las chavas aquí se pone increíble. Y mi mamá entró en pánico, dijo, se va y no regresa, ya sea al ejército Sí, claro. o al Mediterráneo. Yo me estaba inclinando más por el ejército. Yo siempre he trabajado muy bajo presión porque mi papá era alguien que ejercía presión. Él te decía, yo te explico una vez. Si no entiendes, pregúntame y te explico dos. La tercera es punto, no hay más. Ok. No hay más. O sea, no hay nada en esta vida como poner atención. Y la atención se hace porque tú decides poner atención, no estás pajareando para otros lados. Él era muy exigente conmigo de muchas cosas. Hoy ¿Tu hermana lo agradezco también? mucho. Con mi hermana no tanto, le exigía, pero a mí como hombre me exigía mucho. Él, un día, esto creo que nunca lo he contado, me dice, yo le tengo terror a las víboras, terror a las víboras. Y me dice, ¿qué harías si estuviéramos en la huerta? Él tenía una huerta chiquita ahí en Guerrero, 10 hectáreas de árboles frutales y todo, íbamos de repente, me la pasaba increíble ahí. Y de repente había este lugar de mucha piedra, como Pedregal ahí, tenía otro nombre diferente ahí, ahorita me acuerdo, pero había víbora de cascabel, a mí me daba mucho miedo. Entonces él siempre me decía, cuida cómo vas, esto, lo otro, entonces íbamos de cacería con las escopetas y demás. Y un día me dice, ¿qué harías si estuvieran tu madre y tu hermana y tú en una fogata y se acerca una víbora de cascabel? Le dije, yo corro. No hubiera dicho eso. Jamás hubiera dicho eso, pero me dio una de las lecciones más grandes de mi vida. A ver. Una me puso, pero parejo, en serio. Me dio hasta mis cuerazos también, porque me dijo, eso no lo hace un hombre. Un hombre no puede ser cobarde, nunca. Tiene que ser inteligente, diferente, ¿no? Entonces me dice, tú primero pones en resguardo que no te afecte a ti la víbora y entonces le das en la torre de la víbora para que no afecte a tu hermana y a tu mamá. Porque no hay nada más importante, y esa es la lección, que las mujeres de tu casa. Nada. Si tú cuidas y respetas a las mujeres de tu casa, vas a cuidar y respetar a cualquier mujer en cualquier lugar del mundo, porque vas a entender la importancia de la mujer. Y para mi papá no había nada más importante que las mujeres, porque él fue educado por su abuela y por su madre, no por mi abuelo. Él nunca tuvo una presencia masculina. Fíjate. Y lo educaron muy bien. Y yo le doy un lugar muy importante. Y la vida te da dos mujeres. Tengo dos hijas. Dos hijas. Y mi madre, y tengo mi hermana, que ella, bueno, se fue a vivir a Estados Unidos, no convivimos ya tanto con ella. Y tengo a mi esposa y yo te puedo decir, sí, seguramente podrán decir muchas cosas de mí las parejas que han vivido conmigo, pero jamás que han tenido un maltrato o que he sido un mal proveedor o que no he intentado dar lo mejor de mí o de apoyar en todos los sentidos. Sí, porque eso lo mamaste. Sí. Lo mamaste, y de ser mi madre un también. gran, Y de gran mi madre caballo. también. Oye, buena lección que te dio tu papá. Sí, por lo de la víbora. No me acordaba. Oye, ¿y sí hiciste el switch? Sí. Sí dijiste, no, bueno, ok. Sí, te cambian muchas cosas porque además él no nomás predicaba con la voz, sino que predicaba también con el ejemplo. Que es más importante. Que es súper importante. Él nunca, siempre estaba presente. Él trabajaba en el Hotel Hacienda Cocoyoque, entonces él muchas veces iba y venía para estar con nosotros y cuando no, nos llevaba. Siempre fue un padre ausente presente, Correcto. o presente y ausente. Correcto. Por el tipo de trabajo en el que estaba. Oye, entonces te habla tu amigo, vente al crucero y luego. Mi mamá cae en pánico, yo le platico eso, ya habíamos mandado a la embajada aquí en México el hecho de que yo quería ir al ejército. Y de hecho llegó una carta, esa no sé si mi mamá la tenga, donde me aceptan en Oye, hay que colegio de tener un carácter oficiales. muy especial, primero para querer estar en el ejército y luego para estar en el ejército. Mira, las universidades no me aceptaban ninguna. Yo nunca he sido un buen alumno en la escuela. Y no porque fuera tonto o porque no fuera inteligente o porque ¿No no te pusiera interesaba? atención.
yo no sé estar encerrado. Yo tenía que estar aquí donde estoy ahorita hablando contigo. Este era mi camino y Dios me lo fue moviendo y tuve el amor de mis padres para ello. Entonces yo me salía del salón y me reportaban a cada rato, me iba a todos los extraordinarios y al final pasaba a los extraordinarios con 8, 9 y 10. Y me decían mis papás, ¿por qué no haces eso desde el principio? Les digo, no me gusta la escuela. Salí de la secundaria y preparatoria con promedio de menos de 7. Ninguna universidad me aceptaba. Cuando hice examen en la Ibero y en la Anáhuac, ¿Qué todo querías eso, estudiar? Diseño gráfico, porque me gusta dibujar. Y luego mis apuntes estaban llenas de dibujos y de logos y yo los cambiaba, esto y todo. Y así era como yo me aprendía las cosas, oyendo. Y en el examen psicológico me reprobaban, y me lo sé de memoria, nocivo para la población estudiantil por sus rasgos de liderazgo. Así me calificaban en esos machotes de estúpidos exámenes psicológicos. ¿Otra vez? ¿Nocivo? Nocivo para la población estudiantil por sus rasgos de liderazgo. Hazme el favor. Bueno. Sí, me lo sé de memoria. Ok. Y eso ya fue hace... Eso sí me acuerdo. Eso fue hace 40 y tantos años. ¿Sabes por qué me acuerdo? Porque hacen mucho daño. Mucho daño, cosas. claro que sí. Y las tienes que trabajar. Pero es que fíjate, nocivo, será Sí. dañino. ¿Qué ¿En es qué eso? sentido? Claro. Por rasgos de liderazgo. ¿Por qué no pueden agarrar a un chavo que tiene rasgos de liderazgo y hacerlo líder? Claro. Enseñarle cómo... Desarrollar ese liderazgo. Desarrollarlo, o en qué sentido, o igual y está equivocado y no es un líder. Claro, claro. O sea, hay muchas cosas que tienes que cuidar ahí, pero finalmente la vida es muy sabia. No sé, mi mamá era directora de una escuela que se llamaba el Princeton, y ahí estaba Nancy Rothman con su hijo o hija, no recuerdo, creo que era hijo, y ella le acababa de encargar a Emilio Azcárraga Milmo, el Tigre, el Star System. Ok. Y mi mamá habló con ella y le dijo, oye, mi hijo siempre ha querido estar, desde que es niño nos dice, ayúdame, velo, si te funciona, mételo a estudiar o algo. A mí me manejaron de que me habían descubierto en una exhibición de karate. Eso fue lo que me dijeron. Que Nancy me había visto y había dicho, ¡ay, qué bonito! ¡Qué guapo el güerito! Ah, ok. Esa es la versión, la versión de tus papás. Esa es la versión que me dieron hasta 2 años antes de que muriera mi papá. 20 años después. No. 20 años después. Entonces, bueno, ya Nancy me habla, me dice mi mamá, oye, preguntaron por ti, Nancy Rothman, hay que llevar una foto. Fui a la oficina de Nancy Rothman, que estaba en Periférico, donde estaba el Star System, no sé si tú recuerdas. Sí, antes de Televisa. Una casa antes de Televisa, y ahí fui a hablar con ella, y le llevé una foto, y habló conmigo, y me dijo, te veo en 15 días, y a los 15 días le fui a ver, y mi foto estaba con el bobo de Emilio Azcárraga, y me dieron un cheque. Me dijeron, bienvenido. Dije, ¿cómo? Nunca había visto esa cantidad de dinero en mi vida. Me fui un mes a Miami con mis amigos con ese dinero. ¿Pero te dieron el dinero por qué? ¿Por exclusividad o para por qué? Para hacerme ya becario, estudiante, y que no tuviera yo que hacer nada más que dedicarme a estudiar y a ponerme Y bien y todo. ahí entras al CEA. Y ahí, no, me tienen 8 meses así, sin hacer nada, y después entro al CEA cuando le dan a Eugenio Cobo el Centro de Educación Artística. Que no fue existía, o sea, en eres la primera 1987. generación. De Cobo. El CEA ya existía. Ah, de Cobo, ok. Pero cuando Cobo lo agarra, el Centro de Educación Artística, que hoy se llama Centro de Educación Artística Eugenio Cobo, que lo hizo muy bien, o sea, hizo de la escuela una escuela realmente, la mejor escuela sin duda que puede haber del medio artístico en este país o del continente, es el CEA. Ok. Además de que está en el lugar donde se hacen las cosas. Sí, exacto. Donde se hace la televisión, Exacto, por lo menos, exacto, ¿no? exacto. Y donde conoce a mucha gente. 20 años después de que ya entro yo al CEA y estudio y empiezo mi carrera y ya me convierto en alguien reconocido y demás, estamos en una cena en casa de mis papás y me preguntan que cómo entré al medio, ¿no? Y yo digo, me descubrieron. Qué buena escena. Me descubrieron, y mi papá le dice a mi mamá, yo creo que ya es hora, ¿no? De que sepa la verdad. Y entonces ahí me cuentan que mi mamá había hablado con Nancy Rothman, y como dijeron ellos, me dicen, nosotros tocamos la puerta, pero pues tú la abriste, tú empezaste gateando, caminando, trotando, corriendo, el camino lo has hecho tú. Y eso es tan hermoso. Yo estoy en donde estoy por el amor de mis padres, yo estoy en donde estoy por el afecto, el cariño de mis papás, por sus ganas de verme realizado, por sus ganas de tenerme cerca y no lejos.
Claro. Aquí estoy por ellos. ¿Qué pasa? Si ellos no hubieran tocado la puerta, yo no estaría sentado frente a ti. No sé, estaría yo quién sabe dónde. Pues, igual estarías en el ejército, papito. Igual. Pues sí. Igual. Oye, y entonces... Bendito sea Dios, no. Claro, nos hubiéramos perdido de un gran villano y de un gran actor. Qué lindo. Escúchame, Gracias. entonces, entras al CEA, ¿qué es lo primero que haces? Ya profesionalmente Ajá. hablando, hice un piloto para el señor Raúl Astor antes de que se pusiera muy, muy malo, que se llamaba Estudiantadas, y yo era uno de sus protagonistas. Ok. Y de repente se puso malo, se lo llevaron a Argentina y falleció. Y luego... Gran personaje, ah, Topollillo, por favor. Don Astor era... ¡Qué bárbaro! Un tipazo, un caballero, Yo no lo una conocí. gente brillante que conocía todo de la comedia. De ahí, Mónica Miguel era una de las maestras del Centro de Educación Sí. Artística, en paz descanse, Gran Mónica actriz. Miguel también. Y se iba a hacer una novela con Carla Estrada que se llamaba Cuando llega el amor, que la iban a protagonizar Lucerito y Omar Fierro. Y Mónica Miguel le propone a Carla Estrada llevar a todos los alumnos del CEA, porque había dos pandillas dentro de la novela. Ok. La pandilla de los buenos y la pandilla de los malos. Y entonces nos llevan a los dos salones. Y ahí yo formaba parte de una de las pandillas. Yo estaba en la pandilla de los buenos. Y bueno, casi nada más decía, sí, Julia, no, Julia. Y estaba Charlie Mazó, que era un exmenudo. Y él, por compromiso, se tuvo que ir. Y tuve la suerte que lo que le quedaba a él de escenas con diálogo y todo esto, decidieron dármelo a mí. Entonces ya pude pelotear y realmente sentir lo que era ver a los ojos y sentir lo que pasa y reaccionar y tener todos los sentidos abiertos, ¿no? Y vivir en atención. Entonces ahí se dio y fue mi primer novela. ¿Y qué te gusta hacer más? ¿Bueno o malo? O sea, ¿villano o el bueno de la novela? Varía mucho de qué estamos hablando. Si estamos hablando de novela, disfruto más. De novela, el claro, de antagónico. actuaciones. El antagónico. Ves que he hecho todo, he hecho cine, he hecho serie. En las series he hecho de todo, he hecho bueno, he hecho malo, he hecho comedia, he hecho cosas históricas, o sea, he hecho cosas Por eso, muy, pero muy fuertes. ¿qué te gusta más? De entre Es que si hablamos solamente de telenovela, me gusta el antagonista. Ok, el el malo. villano. Ok. Ser director, ¿hace cuánto que eres director? O sea, que diriges la primera mucha vez cosa. la primera vez que yo empiezo a dirigir, porque le digo a Raúl Araiza en la novela de Tres Mujeres en 1999, ya estaba yo produciendo. Yo empecé primero como empresa con Julio Urreta y con José Elías Moreno en una obra de teatro que hicimos durante 7 años que se llamó Engáñame si quieres. Ok. Y al tiempo de eso hice 3 años del Gato con Botas, al mismo tiempo. Y con ellos empiezo como empresa. Lo primero que ya produzco independiente sin ellos se llama Solo para Mujeres, que lo hice Ok. con Sergio Mayer en 1999. Al tiempo de eso que estamos haciendo la novela de Tres Mujeres, yo le digo a Raúl Araiza, maestro, yo quiero dirigir. Me dijo, ok, vas a tener llamado todos los días Araiza papá. a Araiza papá. Vas a tener llamado todos los días. Solo cobras cuando actúas. El día que faltes a un llamado, dejas de sentarte junto a mí. Y me eché toda la novela sentado junto al maestro Araiza. Guau, y ahí qué él me buena empezó a oportunidad. decir cómo se mueven las cámaras, cómo esto, cómo todo. Con esa novela nos fuimos a París a grabar. Estuvimos 15 días en París, cuando todavía viajabas mucho con las novelas. Con esa novela hicimos cruceros, fuimos a Canadá, a París, bueno, muchas cosas. Y estábamos un día en Champs-Élysées a las 11 y cacho de la noche y había unas escenas que eran Erika Buenfil y Guillermo Capetillo y el maestro estaba ya muy cansado. Y me dice, a ver, me avienta así las hojas. Dime, ¿cómo las harías? Y entonces digo, ya las leo y le digo, pues haría esto, movería la cámara así, creo que no hay tanto. Me dice, ok, hazlas. Dije, ¿qué? Entonces la primera vez que dirigí en mi vida profesional, porque fue profesional, fue en la novela de Tres Mujeres en París, en Champs-Élysées, porque el maestro me dio el permiso. Wow. Entonces, después de ahí, dirigí una obra de teatro. Esa sí no me acuerdo cuál es, porque no llevo 20 obras de teatro, llevo más de 40. Y hay ciertas cosas en el orden que no me... Hay obras que... Hay una obra que se llama Divorciémonos, mi amor, que le hemos puesto 4 veces. Omar Suárez es el productor. Esa obra se ha puesto en 15 años 4 veces la obra. Correcto. La he dirigido las 4 veces y le he actuado las 4 veces. He hecho todos los personajes. Entonces, son cosas donde de repente se me va. Pero ahí empiezo a dirigir y todo esto. Y el director al final... Donde más
aprendo y donde más entiendo es en el Pantera. En la tercera temporada del Pantera íbamos a hacer la dirección por bloques. El primer bloque lo empezaba el maestro Araiza, en paz descanse, papá del negro, y luego seguían otros directores y yo iba a hacer el tercer módulo de 4 episodios. Pero vino la pandemia de la influenza. Okay. Entonces algunos directores no quisieron, el maestro estaba muy cansado, empezó a tener algunas diferencias con Rodolfo de Anda, los dos ahorita deben de estar platicando y riéndose de eso allá en el cielo. Y entonces de repente un día me habla Rodolfo y me dice, vente para acá. Yo estaba en la oficina en ese tiempo arreglando unas cosas de la producción. Me dice, vente al piso. Y me dice, necesito que hables con el maestro. No nos estamos poniendo de acuerdo. Era una escena muy importante donde el personaje del Pantera hacía el amor con el personaje, ay, se me fue el nombre ahorita del personaje, bueno, de la pareja, ¿no? Y había una visión que habíamos hablado y que la teníamos en el storyboard de cómo la queríamos filmar. Okay. Porque esas cosas se preparan también, no llegas a inventar. De repente a veces te gana el tiempo y ya tienes una idea de cómo es el look and feel de la serie, ¿no? Entonces ya llego yo ahí a la serie del Pantera, a donde estábamos en el centro, donde estábamos grabando en la locación, y ya veo a Rodolfo, me dice, no me estoy poniendo de acuerdo con el maestro, y ¿por qué no agarras hoy, termina tú el shooting, termina la filmación, y ya vemos qué onda con Raúl? Y cuando me acerco con el maestro Araiza, se me queda viendo, me abraza a Raúl, y me dice, ay, de eso no me acordaba. Me pasa la estafeta. Híjole, qué bonito. Me dice, yo ya hoy terminé, mijo. Me dice, dile a Rodolfo que no hay ningún problema, yo lo veo después, yo hoy termino. Tú eres el director del Pantera. Y ya me quedé. Y después los demás, sí, no me acordaba de eso. Ya después el Patas y otros directores que estaban con nosotros ya no entraron, y entonces yo me eché toda la tercera temporada. Realmente yo no tenía tanto conocimiento. Yo podía decirle a un actor qué y cómo, y podía medio tener una idea de cómo poner la cámara, pero estábamos haciendo acción, y la acción requiere de muchos movimientos de cámara, y el abierto, el medium, el close, como le dicen, el académico, para luego poder irte a rampear la cámara y meter las grúas y jumpcotear la cámara, y una serie de cosas que fui aprendiendo ahí, pero porque tenía un gran fotógrafo que estaba conmigo, Arturo Vidarte, que me dijo, hagamos equipo, y un Rodolfo de Anda. Y entonces de repente ahí se me voló la cabeza y empecé a aprender muchas cosas, porque además no hay mejor escuela que el campo de batalla. Punto. Por más que te platiquen las cosas. Y fue muy bueno el resultado de la tercera temporada. Nos fue muy bien. Sí, yo la vi. ¿Hace cuánto fue esto? Híjole, la última temporada salió ya hace 16 años. Sí, yo me acuerdo que yo la vi. Hicimos 3. Con el guapérrimo. Luis Roberto Guzmán era el por favor Pantera. de la vida. Sí. Oye, Yo tuve un lío con él. ¿Ah, sí? ¿Por durísimo. Fíjate, te voy a decir una cosa. Todos los actores de mi edad en ese momento estaban muy renuentes. Ah, claro, vas a dirigir porque eres el productor. López Tarso, Isela Vega, no sabes cómo me recibieron en el set. Señor director, dígame, ¿qué vamos a hacer? Hijo, es que era una escuela... ¿No? Otra escuela. Y con Luis Roberto tuve unos encontronazos durísimos. Y de repente falleció mi papá. Y yo me tuve que ir a arreglar cosas con mi mamá y todo esto. Se quedó Rodolfo a dirigir unas cosas. Lo teníamos en una clínica geriátrica. Él estuvo muy mal. Estuvo durante 2 meses en un hospital. Él ya no hablaba, ya tenía meses que balbuceaba. El Parkinson estaba muy avanzado. La demencia senil la tenía totalmente... Ya no era mi papá. Era el cuerpo de mi papá, pero mi papá no estaba ahí. El hombre de temperamento, el hombre de carácter, el hombre de empuje, ya no estaba ahí, ¿no? Pero bueno, él falleció un 11 de mayo, por eso para mi mamá mayo es durísimo. El 10 de mayo a ella le mueve todo. Y él siempre dijo que el día que entrara a una clínica, a una casa hogar, un asilo, como lo quieras llamar, él se iba a morir. Y dicho y hecho, no estuvo ni 24 horas y se murió. Pero entre que yo tuve que ir a ver qué sucedía y todo esto, pues yo me tardé en llegar a la grabación y Luis Roberto se portó muy grosero, muy grosero. Y hasta casi nos agarramos a golpes porque le dije, ¿qué quieres? Pues vengo de mi papá, se acaba de morir. Te lo voy a decir como me lo dijo. Dijo, me vale.
¿Pero Le qué es dije, lo que lo ¿qué? tenía molesto? Que yo no había estado dirigiéndolo porque yo estaba con mi mamá y viendo lo del entierro de mi papá. Entonces se puso muy delicado, se metió Rodolfo en medio. Y Rodolfo me dijo, no, tranquilo, me hizo a un lado, se llevaron a Luis Roberto. Trabajábamos de noche, entonces la noche permitía muchas cosas. Al final dije, tienes razón. Y es algo también de nuestro negocio, que es bien duro. No hay nada más importante que el proyecto. Pues Y sí. eso es algo que en nuestro negocio, todo mundo, no importa el problema que tengas, va a trabajar para que esto salga al aire. Va a trabajar para que se abra el telón. Va a trabajar para que se dé la función. Todo mundo. En tu casa no. En tu casa de repente alguien no quiere y te dice, hazte comer tú. Y se va y no hace la comida y no la prepara. En nuestro negocio no. Sí. Y yo me regresé a dirigirlo. Le dije, va. Y de ahí empezamos a tener una relación muy profesional. Y después, Luis Roberto, cuando había cosas sencillas, le decía, mira, que te la monte mi asistente de dirección. No, móntamelo tú. No quería ni caminar si yo no veía cómo lo ¿Y hacía. acabaron cómo bien? todo. Acabamos bien. Esto es algo que nunca, jamás hemos vuelto a hablar. Acabamos bien porque nos fue muy bien y porque al final de la línea yo me gané su respeto. Yo siempre lo respeté como actor. Yo era el productor junto con Rodolfo de Anda. Claro. Bueno, Rodolfo de Anda era el productor, yo era el otro productor, pero Rodolfo era realmente el productor, el que tenía el conocimiento de qué cámara, qué lente, qué luz, esto, cómo hacer las negociaciones. Yo me encargaba de ver las cosas de elenco, de la puerta en Televisa, hablar con los ejecutivos, terminar, éramos una buena suma. Pero eso nunca lo habíamos hablado y se me hizo muy, muy grosero. Finalmente, ya lo cuento porque es algo que está totalmente liberado. Él tenía sus problemas en ese momento. Y por eso reaccionó así, que no tenían nada que ver conmigo. Y yo esto lo he estado trabajando, eso como muchas otras cosas, y lo tengo libre, porque lo trabajo en una terapia y porque entiendo que cada quien tiene sus propias cosas. A mí me afectó en ese momento, pero ya no me afecta. Nada funciona si tú no quieres que funcione. La terapia no funciona si tú no ¿Sería algo quieres que que te funcione. gustaría sentarte un día con él y decirle, oye, güey, te pasaste? No, yo creo que le correspondería a él decir me pasé, no a mí. No Ok. a mí, porque al final yo no respondí con un golpe, yo respondí como un profesional. Hice a la persona a un lado, dividí lo laboral de lo personal. Lo que hablabas Me hace quedé rato. con lo laboral. Correcto. Y poco a poco lo personal se fue limando hasta que eso se fue quedando como en algo que sucedió y que, como digo, es como si tú me pintas el cuerno, no tiene que ver conmigo, tiene que ver contigo, con lo que tú traes adentro. Correcto. Yo no, yo estoy tranquilo. Ese insulto, esas actitudes y esas cosas, pues no tenían que ver conmigo. Y además te voy a decir una cosa, yo la primera vez que operaron a mi papá corazón abierto, estaba yo haciendo una novela que era Agujetas de color de rosa. Y estaba haciendo la obra de teatro que se llamaba Engáñame si quieres, a teatro lleno en el Jorge Negrete, lleno. Y bueno, Luis de Llano se portó increíble y me apoyó mucho con muchas cosas, como siempre lo he dicho, Luis es increíble. Pero el día que mi papá entra al hospital porque se pone muy mal y entonces nos avisan que no puede salir, que se tiene que operar, y 2 días después de todo esto, que lo tienen ahí conectado y todo esto, lo operan. Y yo voy a verlo a las 5 de la mañana al hospital junto con mi mamá se queda ahí y yo me voy a grabar a Televisa al Foro y luego salgo, me cortan ya para el corte a comer, se estaba grabando una fiesta en la novela, en la cual yo tenía 2 diálogos que me los pudieron haber quitado. Y luego de ahí fui en el corte a comer antes de irme al teatro y entonces saludé otra vez a mi papá seguía en quirófano, la operación duró más de 13 horas y luego de ahí me fui al teatro y luego di ¡Ay, las qué funciones bárbaro! y luego de ahí me regresé al hospital y ya pude entrar a ver a mi papá, me dejaron entrar a verlo, a la terapia intensiva, coronarias, donde estaba conectado y todo esto, que él estaba ahí con los respiradores y todo esto. Hoy yo hubiera faltado a la novela y hubiera faltado al teatro. Mi deber era estar con mi mamá. Mi deber era estar con mi papá. Mi deber era estar conmigo, Claro. donde estaba mi corazón. Y mi corazón quería estar abrazando a mi papá. Pero era tal la responsabilidad que me habían inculcado desde que entré al CEA y todos estos actores de la vieja guardia de que el show debe continuar y solamente muerto faltas a un teatro y tú no puedes dejar esto. Y también la presión que me dieron de, oye, es todo un llamado de una fiesta. 2 diálogos, no Sí, importaba. no manches. No pasaba nada. Y hoy yo sé que a la novela no le hubiera pasado nada y que a la obra de teatro no le hubiera pasado nada.
pero que yo me hubiera arrepentido mucho si mi padre hubiera fallecido. Claro. Pero no falleció. Bendito sea Dios. Y eso lo fui entendiendo con el tiempo. Ahora pienso así. Después de mi infarto pienso así. Antes todavía decía, no hay nada más importante. No hay nada más importante que tú. No hay nada más importante que tu paz y tu tranquilidad emocional, mental y física. Y que estés donde quieres estar realmente. Se vale decir, no quiero, no puedo. Tristemente eso lo aprendemos con la edad, con los Sí. golpes, así Sí. es, pues es que así es la vida. Oye, háblame de Solo para Mujeres, ese proyecto que aparte revolucionó, todo el mundo decía, qué barbaridad, pero ya estaban todas las señoras. ¿Cómo nace eso? ¿Es por la película o algo? Yo rento la película de Full Monty, la termino de ver en mi casa y digo, ¿qué sucede si junto actores y hacemos esto? Porque la película trata de unos amigos que se juntan para ganar dinero porque no tienen dinero. Y yo queriendo hacer algo diferente, yo diciendo, esa es una buena idea. Eso es algo que no se ha hecho. Eso es algo que además, si lo hiciéramos gente conocida, gente famosa, podría ser una locura. En una cena de los Garibaldis, le pregunto yo a Charlie, a Víctor, que están ahí, a Mayer, ¿te quitarías la ropa? Y Sergio, que es ágil, hábil, inteligente, lo admiro mucho. Me dice, ¿por qué? Yo tengo pensado esto. Me dice, ¿lo hacemos? ¿Me vendes la idea? ¿O qué? Le dije, no, necesito socio. Y siempre lo he dicho, he tenido la fortuna de tener grandes socios, Rodolfo de Anda y Sergio Mayer. Yo veía Solo para Mujeres más teatral, más como actor. Sergio lo veía más como Garibaldi, más show, más grande. La combinación de los dos hizo que tuviéramos un concepto que desarrollamos increíblemente bien y que te puedo decir que 26 años después de que se estrenó el primer show duró 3 años, la primera gira hicimos todo el continente americano menos 5 países. Fue un bombazo. Tuvo que ver con cambios políticos, con darle un mejor posicionamiento a la mujer. No fue nada que planeamos. Fueron cosas que se dieron. Nosotros lo que sí planeamos es que fuera un éxito y que funcionara y que bajo todo el riesgo que teníamos, por eso todo lo tenemos grabado desde el día 1, desde los ensayos, por eso hay material. Y hoy que estoy sentado contigo, ya existe un documental de Solo para Mujeres que va a salir en ViX el 9 de mayo. Ah, qué padre, te iba a decir, ¿y por qué no lo sacan? Ya sale. Lo produce Materiales Imaginarios y Darío Yazbek. A Darío Yazbek le surge la idea, yo fui a hacer una película con él a Barcelona hace 3 años y de repente me dice, oye, vamos a comer. Me dice, toda mi vida he crecido con esto de Solo para Mujeres. Mariana Yazbek, que es tía de él, nos hizo el primer shooting durante 1 año, todas las fotos de Solo para Mujeres de la primera temporada. Mariana, gran fotógrafa. Las hizo Mariana, tía de Darío. Y me dice, cuéntame de Solo para Mujeres. Y cada vez que uno habla de Solo para Mujeres, o sea, es lo más cercano que yo como actor tengo a ti como cantante. Lo único que no hago es cantar. Pero están las luces, están los vestuarios, está esto, está la música, todo lo que da. Y lo que hacíamos era quitarnos la ropa de los últimos 10 segundos, pero era lo menos importante. Duraba 10 segundos la quitada de ropa. Y nos íbamos de menos a más. Y eso sí, el último número, It's Raining Men, nos quitábamos toda la ropa en el escenario y veías cómo quedábamos desnudos, haciendo el full moon, o sea, enseñando las nalgas, haciendo el Pompey Show. Pero no el full Monty. No el Full Monty. Ajá. Entonces, tuvimos mucha suerte, además de que hicimos mucho trabajo. Contratamos para estar con nosotros a una coreógrafa que fue Debbie Holly. Nuestra road manager era mujer, Chela Contreras. Nuestra PR era mujer, Bel Herrero. Toda nuestra gente, la gente de vestuario que nos hizo los diseños, Lupita Guzmán y todo esto, todo eran mujeres. ¿Por qué? Porque era un show hecho por hombres para las mujeres, pero donde lo más importante era la opinión de la mujer. Y siempre Sergio y yo escuchamos la opinión de la mujer. Y nuestra coreógrafa lo hizo perfecto. ¿De qué quería ver la mujer? Que no se viera corriente, que no se viera elegante. Estaban estos 3 números donde subíamos mujeres al escenario. Teníamos un conductor que era Benny Barra, que hacía el personaje de un homosexual. ¿Por qué? Porque al ser un gay, con todo el respeto que nos merece la comunidad, era alguien que no chocaba ni con los hombres ni con las mujeres de abajo. Correcto. Iba a poder hacer ese link. Y lo hizo muy bien Benny. Y hoy, 26 años después, hay 4 episodios que se estrenan en ViX. Es Solo para Mujeres el documental y que ya está. Y
y no tenemos editorial, Sergio y yo ahí. Somos productores asociados porque somos los dueños de la marca. Claro. Porque hablan de nosotros, de cómo creció. Entrevistan a muchísima gente, académicos, intelectuales, políticos, gente del medio, ejecutivos, porque sí fue y sigue siendo un fenómeno. Claro. Hoy en día hay gente que te dice, ay, solo para mujeres y no entiende qué es. Oye, ¿qué fue lo más duro que les pasó en Solo para Mujeres? El accidente. ¿Cómo fue? Que al final no fue un accidente, nos atropellaron como tal, no fue algo fortuito, fue algo que... ¿Neta? Lo vas a ver en el documental. Ese accidente le dio la vuelta al mundo en el 2005, fue el 5 de mayo del 2005, el accidente. Esta persona atropelló de 13 gentes que estaban en moto a 9. Mandó a 5 a quirófano y a 1 la mató, que fue Edgar Ponce, en paz descanse. Edgar, ¿verdad? Edgar Ponce. Sí. Eso fue devastador, fue brutal. Hizo que se creara también conciencia de muchas cosas en nuestro país con respecto a las motos. No, está tan grabado el accidente porque, como te decía, Sergio y yo siempre, del día 1, teníamos a nuestro equipo de producción con nuestras cámaras, como estás tú, grabando todo lo que hiciéramos, como si fuera reality, sin saber que en ese momento se hacían reality. Es lo que te iba a decir, ¿qué visión tuvieron? Pero eso lo hacíamos por proteger el espectáculo y protegernos a nosotros y porque decíamos, el día de mañana probablemente hacemos una película, porque sí pensábamos en eso, o haremos un documental o contaremos las cosas. Entonces tenemos todo grabado y además se estaban con cámaras de Televisa. Las motos eran de Televisa. Televisa las rentó porque estábamos grabando la entrada que íbamos a hacer al día siguiente, un programa en vivo, de un programa que producía Guillermo del Bosque, gran amigo nuestro, en paz descanse. Ay, que en paz descanse. Que lo conducía Omar Chaparro, no me acuerdo del nombre del programa. Entonces estábamos grabando la entrada de las motos para que Omar estuviera diciendo, ya vienen, miren, ahí están las cámaras. Y entonces por el periférico, como vamos, obviamente sin casco, iban protegidos por carros. Yo se supone que era el carro de la cola que protegía a todos. Pero me quedé porque una de las motos no arrancó pero y se ibas en arrancó el moto. convoy. No, yo iba en carro. Ibas en coche. Yo iba en carro cuidando a las motos. Okay. El último de la cola era yo. Pero no arranca la moto de Poncho de Nigris o de Eduardo Rodríguez, no me acuerdo quién de los dos. Entonces nos quedamos así, se arranca el convoy, ya era el último trayecto para llegar a Televisa. Y de repente se oye un ruidajal y me dice, yo iba en el carro de Sergio, me fui con el que era entonces el chofer de Sergio en ese tiempo, me dice, ¿se cayeron o algo? Porque estábamos volteando, y digo, ¿cómo que se cayeron? Y volteamos y ya vemos cuando nos acercamos, eran 150 metros de pedazos de moto, de gente tirada y de gritos y de lamentos y muy desagradable. No te voy a contar más porque quiero que lo veas en el documental. Ok. Y la gente se va a enterar ahí. Ahí estos chavos lo hicieron muy bien. Como te digo, en el documental ni Sergio ni yo metimos las manos. Dijimos que la gente diga lo que tiene que decir, lo bueno y lo malo. Hay gente que estuvo contenta con nosotros, hay gente que no. Hay gente que pasó por muchos excesos debido al show, hay gente que no. Todos nos divorciamos, todos vivimos cosas. Todos se divorciaron. Todos. Sergio encontró pareja a raíz del show, él entró divorciado. Bueno, se divorcia también y luego encuentra pareja, claro. Pero tú lo sabes, esto lo he dicho también muchas veces, la fama es un amante muy cruel. Te abraza y te seduce y de repente te suelta y de repente te golpea y de repente te lleva a tomar decisiones equivocadas, con prisa, de repente te la crees y de repente, aún creyéndotela, después de estar en un lugar donde están gritando 10, 15 mil mujeres y llegas a un techo blanco, estás totalmente solo y no tienes a quién contarle nada, o estás viviendo un problema brutal de economía, de enfermedad o de abandono en tu casa, o estás viviendo una cruda moral o física. Y Solo para Mujeres nos llevó a muchos lados y todo eso está platicado en el documental. Y lo digo y sin una falsa modestia, sin duda alguna es el espectáculo más importante que ha tenido nuestro país, fuera de lo que pueda hacer con todo respeto un cantante. El más importante. Estuvimos a punto de ir a Asia y estuvimos a punto de ir a Europa y por una serie de circunstancias finalmente no fuimos para allá. ¿Y no les copiaron o no les compraron la idea? No, comprada no, porque nunca la venderíamos. Los derechos son de Sergio Mayer y míos. Los dos hicimos el concepto, el desarrollo. Lo han intentado copiar muchas veces. De hecho, hubo mucha gente que estaba parte del show de Solo para Mujeres, se la creyó tanto
que se salieron, hicieron su show. Unos fueron Chao, Magaña y Juan Carlos Casasola, que sí nos burlamos y lo saben, y porque se los decimos en vivo y seguimos siendo amigos. Se fueron a poner su show Machaca con Huevos, se llamaba. O sea, vienes de solo para mujeres. ¡Pau! Todo el continente, vamos a hacer machaca con huevo. No, y sí. se presentaron en Puebla y tuvieron a 7 personas, o sea, les fue horrible. Ajá. Y luego Landeta también quiso hacer su propio show, y luego también De Nigris y otros quisieron hacer Piel Desnuda. Y mucha gente lo ha querido hacer porque ha tenido un mal entendimiento de esta fama. Lo exitoso era el concepto, por todos los que formábamos parte del concepto. Pero el concepto se hizo tan grande que no importa si ya no estaba Alexis Ayala. Correcto. Y ellos pensaban que lo importante era el nombre de cada uno de ellos. Claro, el nombre es importante porque era la suma. Sí, pero el ya concepto de solo lo para teníamos mujeres, muy claro desde el claro. principio. Todo lo que hicimos, el merchandising, el tour book, cómo hicimos las cosas, cómo hacíamos la firma de autógrafos, el uniforme, las reglas que pusimos Sergio y yo como equipo de fútbol. Esto no lo puedes decir. Si te equivocabas, te mandaba a la banca. Entonces imagínate que venía una gira en Estados Unidos de 15 días o 3 semanas y yo te mandaba a la banca. Te volvías loco. Entonces todo el mundo trataba de portarse muy bien. No era un lugar para ir a alegar o tener mujeres y meterlas. Teníamos totalmente prohibido meter mujeres a los hoteles, estar haciendo las cosas. Obviamente yo no puedo decirte qué hacer con tu tiempo libre, pero sí puedo decirte qué hacer donde esté presente el show. Exactamente. Porque no eres tú, es solo para mujeres. Así es. Sí, señor. Pues, hijo, qué bendecido proyecto, la verdad. Muy bendecido, pero también lleno de circunstancias muy difíciles. Todas las vamos a ver en la... Todos lo van a ver en el documental, todo lo van a ver en el documental. En el 2017, Sergio diseñó, porque eso lo hizo él, nada más me decía, y todo esto yo estaba haciendo novela, el show más espectacular que habíamos hecho por toda la producción que hubo, todas las cosas que se pudieron implementar de tecnología, de luces, de video, de sonido, los videos que se hicieron. Un elenco, estaba Emanuel Palomares, David Cepeda, Latin Lover regresó, teníamos a 19, 17 para que bailaran 6. Y siempre manejamos eso con el show. Estas son las caras, pero no sabes quién te toca hasta que vayas como público. Okay. Entonces eso hacía que se repitieran muchas cosas. Y el día del estreno del día del ensayo general tuvimos el terremoto de septiembre. Pues no estrenamos al día siguiente. Pues no. Hicimos de septiembre, nos fuimos hasta noviembre, que era 3 y 4, que era puente de Día de Muertos. Fue un éxito, como siempre, la prensa, la gente, los invitados, pero nunca más se volvió a vender un boleto. Híjole. Entonces se quedaron unas fechitas y ahí se quedó un show maravilloso. No sé qué depare la vida, no sé qué pase con Solo para Mujeres, pero sigue habiendo muchos planes y muchas cosas que se pueden hacer. Siempre hay una manera de crear, siempre hay una manera, no de innovar. La empresa que teníamos Rodolfo de Anda y yo se llamaba La Misma Gata Revolcada. Esa era nuestra productora. Okay. Porque pues la gata es la misma. Sí. Nadie le Peínala, cámbiale el moño. Sí, hay muchas cosas, ¿no? Que se pueden hacer. Oye, papito, estamos ya por terminar, pero quiero que me cuentes. ¿Tú tienes tus 2 hijas? Sí. Stephanie, Roberta. De madres diferentes. ¿Y vamos a tener más hijos? Porque sé que no? Cintia quiere. Por supuesto. Yo no estoy con una mujer para quitar el sueño de ella. Ni tampoco quiero que quiten los míos. Tengo mucha diferencia de edad con Cintia, 28 años. Yo no busqué que fuera así. Yo nunca he buscado tener una diferencia de edad con mis parejas. Así se ha dado. Probablemente inconscientemente también así lo he buscado. Correcto. Pero inconscientemente mis parejas también así me han buscado. Y así es como se ha dado. Y mientras yo corazón lata y mientras yo esté entero, porque estoy entero, ¿por qué no? No, ¿Por pero qué aparte no? tienes 60. Si no, sí, bueno, y mucha gente me dice, es que es muy irresponsable porque te puedes morir y tu hijo te va a vivir. Mi hijo me va a vivir o mi hija lo que yo le viva, pero le voy a dar la calidad de vida que yo le pueda dar en ese momento, porque la calidad de vida no tiene que ver con la mesa. La calidad de vida tiene que ver con mis palabras, con mis caricias, con mis enseñanzas, con mi ejemplo, con el amor que yo le pueda dar en todos los sentidos, Correcto. con enseñarle a tener fe en Dios y tener fe en Él o en ella. Con enseñarle a que la vida es maravillosa y que no tienes que regir tu vida en base a lo que diga la gente. Tienes que regir tu vida en base a una moralidad que sea adecuada para ti mientras no le hagas daño a nadie. Correcto.
¿Y te encantaría que fuera niño o te fascinaría que fuera niña para tener ya tus 3? Sí me gustaría tener un niño. No sé qué sería tener un niño, pero lo que sí me gustaría es que realmente esta familia que estamos formando sea finalmente la familia que siempre he querido. Yo tuve ese ejemplo. Mis padres estuvieron casados hasta que mi papá murió, 44 años de la vida. Probablemente yo he buscado mal esa fórmula y tal vez la estoy entendiendo, pero la estoy entendiendo hoy porque me estoy dando los encontronazos conmigo mismo. No me pongo a ver, Cintia hizo esto, a ver, pasó esto y yo estoy pensando esto, reaccionando así. ¿Qué pasa? Y lo veo con Gabriel Pecknold, que es mi terapeuta, que es un fregonazo. Y sí, y quiero ser un mejor ser humano para mí. Porque si yo soy un buen ser humano para mí, puedo ser un buen ser humano para mi esposa, para mis hijas. Y pongo muy en primer lugar hoy a mi pareja, a mi esposa. Mucho por arriba de mis hijas y por arriba de mi madre. Y no lo digo en un mal sentido. Mis hijas quiero que hagan su vida. Y quiero que viajen y quiero que no estén el día de mañana preocupándose por cuidar a su papá. Quiero que se enamoren, se desenamoren y tengan éxito y ojalá que su vida sea maravillosa y que hagan su camino. Siempre van a tener a su papá y yo siempre voy a tener a mis hijas ahí. Y mi madre jamás la he abandonado y digo, casi me muero yo antes que mi mamá, pero ahí la tengo, ¿me entiendes? Y siempre voy a ver y a cuidar por ella y a proveer por ella, pero hoy quiero tener a mi compañera de vida y que se sienta amada, protegida y proveída por un hombre que quiere estar con ella y que está atento de sus necesidades, de sus ilusiones, de sus desilusiones, de las cosas que viene cargando de antes, para que ella también pueda cargar las mías y que entonces podamos ser esta familia, esta unión de pareja que pueda recibir a mi madre y a mis hijas. Y que pueda recibir a sus padres y a sus hermanos y que entonces podamos ser el centro de una familia porque vivimos en cariño, en afecto y en verdad. Y cuando no queremos, no queremos. Pero romantizamos tanto las cosas que digo que los latinos estamos tan mal educados que nos da miedo de repente decir, sí, estamos haciendo las cosas mal. Vivimos en un matriarcado que educa machos y no. Y machos que educan al matriarcado. No, porque no vivimos en una unión donde el género sea lo menos importante, pero que los roles tomen su lugar. Sí, que hay un orden. Si yo quiero ser un hombre que resuelve, necesito tener una mujer que me apoya. Y si mi mujer quiere resolver, necesita tener un hombre que la apoya, pero es de ida y vuelta. Correcto. Yo no quiero como... Es que mucha gente dice, pues querías una esposa, ¿no? Lo que conlleva la palabra esposa, no un adorno. Un adorno, pues, lo compro, lo pago y ahí está. ¿Qué es estar pagando la compañía y que esté bien vestida y maquillada? Sí, lo que dicen, es mi mujer. Una esposa. No, es una esposa. Una compañera. Una amiga, que sea tu madre, tu amante, tu amiga, tu esposa. Porque dicen, es que tu pareja no tiene que ser tu madre. A veces sí. A veces ¿Cómo? El sí. matrimonio es una segunda educación, sin duda. O sea, son muchas cosas, pero sobre todo quiero aprender a ser cada día más amigo de ella para que podamos ser todo eso y que yo, si tengo que ser su padre en algunas cosas, lo sea, si tengo que ser mentor en algunas cosas, lo sea, y si tengo que ser amante en algunas cosas, lo sea, y si tengo que ser novio en algunas cosas, lo sea, y que vayamos cuidando todo eso. Estoy trabajando todos los días en eso, y espero que ella quiera siempre pero seguir. Estoy segura que sí. Porque está muy bonito todo lo que estás diciendo. Y si no, Isabel, está padre. te voy a decir una cosa. El día de mañana me puedo morir tranquilo y decir, me sentí amado y viví una historia de amor, lo que duró. Exacto. Por primera vez, ¿eh? Por primera vez, sin quitarle mérito a nada de lo que he vivido ni a nadie. Yo no estaba listo. Hoy lo estoy. Pues ya con eso, te digo una cosa. Como dices tú, yo voy a amar, yo voy a poner, yo voy a estar... Y ojalá que la otra 50% acepte. O a veces 80, ¿no? Pues por eso, pero me decía mi terapeuta, una relación no es tu 100 y mi 100, es tu 50 y mi 50, que hace un 100. Si tú pusiste 20 y yo puse 60, bueno, pues esa es otra en libertad. Cosa. Claro, la libertad es ganas de permanencia. Vivir en pareja es precioso mientras vivas en paz, lo que dijiste hace rato. Sí. Es que me quedé pensando en todo lo que estás diciendo y gracias me ha parecido de veras invitarme. Tan bonito. Escoge una cajita. Una cajita. Ya me acordé que quería decir, que entonces me quedé en el ya. Muy bonito esto. Yo siempre he dicho que el que es buen hijo, buen hermano,
y buen amigo, generalmente es un gran papá y generalmente es una buena pareja. Cuando llegó, Alexis dijo, no puedo pagar mi teléfono porque tengo a mi madre y tengo a mis 2 hijas. Y para mí ellas Y son mi esposa. prioridades. Y bueno, y Cintia, por supuesto. No lo puedo pagar, punto, se acabó, porque para mí son prioridad. Está en silencio, eso sí. Está en silencio, pero me pareció muy lindo, fíjate, me pareció muy bonito que dijeras algo así, porque yo me acuerdo cuando tu mamá se fue que fue a la casa de retiro, Sí. te dijeron 20,000 cosas, digo, Pero yo lo hice público porque yo quise. ¿pero por qué? Mira, te voy a decir una cosa. Estamos, y insisto en eso, mal educados. Yo lo quise hacer público y de hecho Sergio estaba en la Diputación, ahora está otra vez en la Diputación. Yo quise hacer un movimiento. Estamos muy mal educados conforme a la tercera edad. Usamos la palabra asilo, casa de descanso, casa de retiro. Mi madre vivió 3 años conmigo en mi casa. Fue la peor época de mi mamá. Yo no sé, mi mamá también tiene Parkinson y mi mamá tiene un tumor en el páncreas. Yo no sé cuidar a una persona que tiene esas cuestiones de salud. Aunque tengas una enfermera en tu casa, estas casas. si puedes pagarlo, yo no podía pagar una enfermera en la casa que estuviera las 24 Ajá. horas, y tienes a alguien que te ayude en tu casa, no, pues una cosa es que te ayuden en tu casa, ¿no? Y otra cosa es que te ayuden a cuidar a alguien que tiene una condición de salud, que necesita ayuda para bañarse, o para tomar las medicinas, o para recordarse. De repente tiene días buenos, de repente tiene días malos. Y yo por eso lo quise hacer público, para decirle a la gente, hay otras opciones de que tú sigas haciendo tu vida y de que tu padre o tu madre tenga una mejor calidad de vida si tiene una condición física o si no la tiene también. Porque una cosa es que, no, mi papá está entero y nos hace cocinar todos los domingos. Y los otros 6 días de la semana, ¿con quién está? ¿Dónde está? Claro. Por más que esté. Yo soy pro eso, ¿eh? O sea, completamente. pero hay que decirle al latino, porque el europeo lo tiene y el gringo también lo tiene. Las condiciones de gobierno también son diferentes. La tercera edad son capacidades diferentes y hay que entenderlo. Te vuelves más lento, se te olvidan las cosas. ¿Por qué no poder generar ese amor? Yo creo que ya es cuarta edad, ¿eh? Pues tú y yo estamos en la tercera. Ahorita somos adultos jóvenes porque ya cambió la organización de la salud, ya cambió la edad. Yo tengo muchos amigos que tienen a sus mamás en estas casas de retiro, que las mamás les han dicho, ¿cómo te agradezco que me hayas metido aquí? A mí también. ¿Por qué? Porque tengo amigos, juego barajas, la paso bomba. Y no están abandonados. Si tú hablas diario, y si tú les hablas diario y vas por ellos, o te la llevan, o esto, y te organizas, no están abandonados. La gente piensa en el abandono. Es que tu mamá no te abandonó cuando eras bebé. No, nunca me abandonó, ni yo la voy a abandonar. Y fue una decisión que se tomó en conjunto. Pero hay que tener pantalones para tomar esas decisiones. Claro. Todos los cambios son difíciles, pero son positivos. Y hay que hacerlo así. Y espero poder el día de mañana generar una voz en donde los gobiernos traten de tener estas casas de descanso y de retiro para todos los adultos, cuando menos con el seguro social o algo, porque las condiciones en que las tienen son terribles. Terribles. Digo, no todo el mundo, yo no tengo seguro social, fíjate, como actor no puedo. Pero pues, de alguna manera algo, ¿no? La ANDA tiene su casa del actor y de repente tampoco. Hay que apostarle ahí. Yo también creo, estoy totalmente. Ahora sí, vamos a una cajita. Pues voy a agarrar el 9 porque es el día de mi cumpleaños. Ah, muy bien, 9. Muy bien. ¿Cuándo has sentido que alguien no te escucha? ¿Qué emoción te produce o qué te produce cuando dices, no me estás poniendo atención? Depende de quién sea. Ya hoy entiendo mucho que no todo el mundo tiene por qué escuchar y que a veces te dejan de escuchar cuando lo que dices de alguna manera importa un poco. ¿Sabes cuál es la parte que me genera, no en esta parte íntima? Porque al final creo que lo más bonito es cuando te escuchan sin hablar. Y eso lo amo mucho de ciertos amigos. Mayer así era, así es. Pero Memo así era, o Rodolfo así era. Con Memo yo también tenía mucha cercanía. Yo los recuerdo todos los días. Yo todos los días que me despierto... ¿Memo del Bosque? Guillermo del Bosque. Todos los días que me despierto digo, soy hijo de Mario David Ayalarreza, soy amigo de Guillermo del Bosque, de Rodolfo de Anda, Juan Pablo Fernández y Gerardo Jenner, otro actor que hace muchos años falleció, que yo llevé a Televisa, que entrenaba conmigo el karate. Porque es mi manera de acordarme de ellos y de honrarlos. Y es una manera también de entablar un diálogo con ellos, aunque ya no estén aquí. Mi padre siempre me decía,
La gente va a vivir mientras tú te acuerdes de ellos. Así es. Pero acordarte de ellos no es, ay, hoy me acordé porque qué bonito sonó la canción. Es acordarte de ellos, mencionarlos, tener una conciencia de que han formado parte de tu historia y de tu vida. La gente que no me gusta cuando te escucha es la gente que es tan insegura de tu presencia, que a todos nos ha pasado, que están en una reunión y de repente hablan y dices, ah, sí, porque no sé qué, y se hacen como que no te oyeron. Y dices, Ok. wow, Ok. qué importante soy. Oye, amigo, qué lindo Gracias. que hayas venido. De veras, Gracias. muchas gracias. La pasamos muy bien. Te lo agradezco. Pues bueno, vamos a ver qué nos apara el destino. Vivir. Eso. Amén. Mucha salud. Gracias, igualmente. Gracias. Y a ustedes los veo la semana que entra. Que Dios los bendiga. Beso en el Gracias. corazón. Gracias. Chao.